Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sido seducido por el poder hipnótico de la mentira. Una fuerza capaz de crear mitos, levantar imperios, moldear identidades y embellecer incluso las historias más oscuras. Gracias a todas sus ventajas, la mentira se volvió pieza clave de la cultura moderna. Un teatro de máscaras, rituales y jerarquías sostenidas por la fantasía de unos cuantos. A finales de la antigüedad, cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia adquirió un poder político que necesitaba mantener a toda costa. Para lograrlo, se volvió urgente silenciar a los filósofos, prohibir avances científicos y erradicar toda práctica de sabiduría ancestral. Fue entonces cuando la imagen del diablo nació como el arma narrativa perfecta, una figura diseñada para etiquetar lo incómodo, apagar el pensamiento crítico y justificar abusos en nombre del bien. El éxito de este mecanismo hasta el día de hoy consiste en 3 ataques psicológicos muy precisos. Proyectar el mal acusando de diablo a quien cuestione al sistema. Juzgar la naturaleza humana, la curiosidad, la creatividad y la identidad. Usar la vergüenza para generar miedo y así someter. Sin embargo, existe un arquetipo más antiguo que el propio diablo. Es el del maestro del juego y del engaño. Una fuerza que crea caos para impulsar la evolución y no es un villano absoluto con cuernos. Sin importar la encarnación, casi todas las culturas tenían figuras para representar esta energía obsesiva que nos seduce y nos pone a negociar nuestra integridad y nuestro poder personal. El diablo se esconde a simple vista en las escuelas, en el trabajo, en la comunidad e incluso en la familia. Una energía que enreda con sus mentiras y que nos da lecciones para aprender a distinguir la calidad de la energía por encima de la apariencia. Es una fuerza que no se debe temer, sino comprender para despertar conciencia de sus consecuencias y poder tomar decisiones informadas. El diablo nos invita a jamás minimizar la agenda de quienes operan desde el juicio, la división o la vergüenza. En ocasiones, el fondo de lo que escuchamos es mucho más oscuro que un simple chisme o comentario. A veces son palabras diseñadas para confundir, aislar, justificar fraudes o encubrir corrupción. Persecuciones sistemáticas que permiten crímenes de odio disfrazados de accidentes o simples situaciones desafortunadas. Estamos en una época donde la saturación de las mentiras nos ha llevado a un despertar ante la profundidad de la vida y a reconocer la falsedad en las fachadas. Mentiras responsables del constante derrumbe de la estructura social moderna, pero en respuesta arquetípica al caos, surge la evolución con una nueva perspectiva del mundo. Una nueva realidad donde la toxicidad es inaceptable, incluso cuando implica alejarnos de quienes más amamos. Una era de simplicidad donde el respeto es la base de todo. No hay excusas ni limitaciones.
un paradigma de ética universal y responsabilidad espiritual, libre de líderes falsos que justifican lo injustificable.